regresamos a este programa especial del financiero Bloomberg, ¿qué hacer para crecer? Nos quedamos, Manuel, con este círculo vicioso de una economía donde un segmento tiene baja productividad, está en la informalidad, y hay otro segmento que está creciendo pues a tasas asiáticas, cercanas al 10%. ¿Cómo conectamos a los dos países? Luis Enrique, algo que quieras elaborar a propósito de este sector exportador, que es de los exitosos. ¿Cómo jala al otro que pues en muchas ocasiones es el que gravita sobre la economía? Sí, nosotros observamos que independientemente de que la economía mundial está afrontando bajas tasas de crecimiento, las expectativas del crecimiento del comercio mundial son alrededor del 4%. Se percibe que va a haber una mayor participación de los países de América Latina y de Asia, y esta es una buena área para que las exportaciones mexicanas y las importaciones, el comercio exterior integral, pueda seguir incrementándose y tener una importante participación en el Producto Interno Bruto, que ronda alrededor del 60% del producto. Pero nosotros consideramos que las acciones que se están tomando en la búsqueda de acuerdos, como la Alianza del Pacífico, la reciente firma de lo que es el Tratado de Centroamérica, son elementos que pueden coadyuvar a que México pueda encontrar opciones para incrementar su participación en la economía mundial, de alguna manera incremente su presencia en los mercados de Latinoamérica y de Asia. Indirectamente, a través de estos ingresos podemos generar los recursos que necesitamos en la economía para reincentivar internamente el mercado interno. Ciertamente tenemos el gran problema de dos sectores, unos que crecen a tasas de las grandes economías, y la economía del sur, hacia el sur de la República Mexicana, donde nosotros observamos bajas tasas de crecimiento, altos niveles de desempleo, canales de distribución bastante desarticulados. Y entonces es importante que con estos mecanismos de negociación internacional, donde México sí está teniendo un éxito y se apuntala para el futuro, pudiera ser la respuesta, una de las respuestas para que pudiera salir de esta situación que en estos momentos nos aqueja. La situación, también observamos que en la economía norteamericana se perciben tasas de crecimiento que van a mantener el incremento de las exportaciones este año. No en los volúmenes que quisiéramos, pero sí en volúmenes superiores a los que se alcanzaron el año pasado, en el 2003. Pareciera, Carlos, que del lado del motor externo las cosas no se ven tan complicadas, porque en efecto la perspectiva generalizada es que la economía norteamericana crezca más, quizás efectivamente, no a las tasas de los 90, pero más que el año pasado. Entonces eso va a jalar al sector industrial mexicano, por lo menos el conectado a la economía norteamericana. Pero del lado interno, ahí es donde pareciera que las cosas no se ven tan claras. ¿Ves tú algún elemento que pudiera hacernos optimistas respecto al comportamiento de la economía vinculada al mercado interno? Sí, yo comentaría, no solamente hay sectores que crecen de manera dispar, sino también hay dos Méxicos, ¿no? Por un lado, el México a nivel de variables macroeconómicas que aparentemente se ven bien. Tenemos pues un crecimiento bajo, pero al final el crecimiento, pues niveles de endeudamiento como proporción del PIB aceptables, en fin, un déficit relativamente controlado. Sin embargo, por otro lado, vemos un México que no está creciendo a las tasas que necesitamos. Y en ese sentido me parece que es importante precisamente apoyar y dinamizar la economía interna, de tal forma que dependamos en menor medida de factores a nivel externos. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo dinamizamos esta economía doméstica? Déjame tratar de meter mi cuchara. En realidad no son dos países, son tres. Y me faltó decir, hay otro cachito del Producto Interno Bruto que abarca alrededor de 16 puntos del PIB. Destruye valor y ha destruido valor a tasas reales, en algunos casos desde 2005, por lo menos los últimos 3 años. ¿Y cuál es ese? Ahí está el sector de energía, está el sector de petróleo y gas, ahí está nuestro sector de edificación, el sector de construcción que hace casas y departamentos también ha destruido valor, y esta es una tendencia que viene desde hace un rato. Realmente el gran fracaso de algunas de estas empresas de construcción fue realmente la cola del huracán. Esto ya se veía venir, pero también hay otros sectores como la industria restaurantera, como la industria farmacéutica, que también están destruyendo valor.
Ahí es donde tenemos la mayor parte del México rentista, donde hay contratos relativamente obesos, como ocurre en Pemex. En el sector construcción tenemos todo un esquema de ingeniería financiera armado desde el sector público para invertir en ese sector, y ese sector acaba dándole cabida a un sector relativamente mediocre que está como en el México de en medio, en el México estancado, que es el de servicios inmobiliarios. Ese ocupa entre 15 y 20 puntos del Producto Interno Bruto. Es un sector que es una pena porque es a donde se han ido los capitales de ese México que antes era empresarial, que antes innovaba, que antes trataba de hacer negocios para generar oportunidades de creación de riqueza y de crecimiento. Hemos mandado al país en la dirección de comprar casitas, comprar departamentos para rentarlos, en un mercado además saturado. El censo detectó alrededor de 21 millones de viviendas, de las cuales 5 millones están abandonadas. Se estima que casi 2 millones de esas viviendas son viviendas que los dueños las abandonaron sin pagar los créditos. Son viviendas que están en lugares marginales de las ciudades, que no están conectadas a los bienes públicos, que no están conectadas al mercado laboral, no están conectadas a los cuerpos de seguridad. No son viviendas útiles para hacer ciudad, para hacer crecimiento económico. Entonces creo que tenemos que repensar ese esquema. Digamos, el 60% de la inversión fija bruta del país se va a construcción. También ahí están los proyectos de infraestructura, pero no todos los proyectos de infraestructura son igualmente útiles, no todos sirven igual. Entonces yo creo que tenemos que pasar de la macro a la micro, tenemos que entrarle con mucho cuidado a cuál es la tasa de rentabilidad privada, cuál es la tasa de rentabilidad social de muchos de estos proyectos de inversión, y aunque sea en el margen, tendríamos que invertir mucho más en capital humano. Vaya, no sabemos ni cuántos mexicanos hablan inglés. Te interrumpimos, Carlos, perdón, a propósito del tema de mercado interno, de cómo conectar una parte de lo que nos comentaba Manuel y del mercado poco dinámico, además de que destruye valor. Sí, yo creo que también hay que tener algunos temas de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, en largo plazo creo que tiene que invertirse mucho más en temas de educación. Hoy son pocos, me parece que 18 de cada 100 que egresan de las universidades. Por otro lado, también en mayor competitividad, principalmente en algunos sectores, como puede ser de telecomunicaciones, que hoy aparentemente las reformas están alineadas en esas necesidades que requiere nuestro país. Pero un tema creo que es muy importante, digo, obviamente, además del energético, en apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Hoy gran parte de los trabajos vienen precisamente de estas pequeñas y medianas empresas que hoy pues cuentan con pocos incentivos para seguir creciendo y para seguir financiando proyectos que al final son los que generan la mayor cantidad de empleos de la población. Necesitamos que la mayoría de la gente tenga pues un trabajo, que tengan un salario pues bien remunerado, de tal forma que pueda apoyar a una mayor actividad económica interna. A veces cuando se generan empleos, ocupaciones, más que empleos, porque a veces no son empleos en el sentido que hay un patrón y se le pague, sino que es el trabajador informal. Estamos pensando justamente en las empresas industriales o empresas comerciales grandes, y en muchas ocasiones es el sector informal el que genera empleos. En la perspectiva de la NIER, Luis Enrique, ¿cómo hacer para quitar este lastre, que también es un tema recurrente en estas discusiones, que México necesita deshacerse de una parte de la informalidad para que haya estos salarios mejores y empleos estables? Bueno, realmente el problema estructural es que, a pesar de que se veían buenas perspectivas de que íbamos a tener una política industrial que definiera cuáles son aquellos sectores en donde el Estado debe orientar su economía y no necesariamente responder a aquellos sectores que han tenido éxitos, como el sector automotriz, como el sector electrónico, incluso el aeronáutico, que ya se percibe tasas de crecimiento. Nosotros en esta ausencia observamos, por ejemplo, en la falta de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Aun cuando en esta administración se creó el Instituto Nacional del Emprendedor y ha hecho un excelente trabajo para tratar de apoyar a nivel federal el desarrollo y el apoyo de la pequeña y mediana empresa, los recursos son insuficientes. Es decir, se necesita más apoyo para que la pequeña y mediana empresa pueda
incurrir hacia lugares como la manufactura, como la comercialización y abandonar aquellas áreas que no son productivas para el país. No obstante la reforma financiera que se hizo, nosotros ya hemos advertido que el sistema financiero no está respondiendo a la pequeña y mediana empresa, no se cumplen los requerimientos. La mayor parte de pequeña y mediana empresa está o en el buró de crédito o de alguna manera ha tenido problemas, no cumple los 2 años para obtener créditos, no es sujeto de crédito. Entonces, se requiere más apoyo del Estado y para eso es necesaria una política industrial que también incentive a la pequeña y mediana empresa. Solamente de esa manera se podrá abandonar aquellos sectores en donde se está refugiando la economía para tratar de solventar una situación que no le es favorable en este momento. Nosotros creemos que además de las políticas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, se deben de buscar mecánicas como la reciente reforma aduanera, en donde también se permita a la pequeña y mediana ya participar en el mercado mundial. Hubo una importante reforma que nosotros consideramos muy positiva en materia aduanera, porque ahora la empresa va a poder operar directamente sus actividades de importación y de exportación, y eso va a coadyuvar a reducir los costos que en este momento nos significan importar o exportar mercancías y que incide mucho en los costos de comercialización, distribución o incluso de contratación. La falta de flujo en este momento es un limitante importante, al grado que nosotros escuchamos cosas tan terribles donde dice, más que competir en este momento, lo que me interesa es sobrevivir. Si me permiten, vamos a hacer nuevamente una pausa y regresamos a ver qué mecanismos hay, si es que hay mecanismos, para dinamizar nuevamente al sector de las pymes. Regresamos, estamos en un programa especial del financiero Bloomberg, ¿Qué hacer para crecer?